tal, iglesia? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a estudiar nuestra clase de domingo o nuestra clase dominical. La palabra de Dios nos dice en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Cuando aquí leemos en la palabra de Dios de los que duermen, se refieren a las personas que habían fallecido hasta ese momento, las personas que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Desde aquí ya nos está dando un concepto diferente y fresco para el cristianismo, para la gente que busca de Dios, la gente que tenemos nuestra esperanza en el Dios de la palabra, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Dios hermoso. Y nos dice que la gente que no conoce de Dios se entristece cuando alguien muere. Con esto no quiere decirle que usted no puede entristecerse por una pérdida. Yo creo que aquí no se refiere al sentimiento inmediato que todos podemos tener. Se refiere a un sentimiento como de desolación. No hay nada que pueda hacer. Yo nunca más voy a volver a ver a la persona que amo. Aquí lo que te dice es, no te entristezcas como ellos. No te entristezcas como ellos lo hacen. O sea, sí te puedes entristecer, pero no como lo hacen ellos. Como si nunca más vas a volver a ver a la persona que amas. Porque aquí nos está diciendo que nosotros como hijos de Dios tenemos la esperanza que la gente no tiene. Y es saber que un día estaremos nuevamente en la presencia de Dios con la gente que amamos. Y nos dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Y aquí es muy claro, y este es un tema, por eso les digo que es un tanto ríspido de pronto, porque a mucha gente se les hace muy fácil decir que hay muchos caminos para llegar a Dios, que hay muchos caminos para ser buenos y para llegar al cielo y para estar con Dios, y eso es mentira. La palabra de Dios dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y quien lo dijo fue Jesucristo. No dice, y Mahoma es el camino, y Mahoma es la verdad, u otro Dios es la verdad y la vida, o si tú sigues a tal persona, o si tú adoras a tal persona y eres muy bueno con la gente, entonces ese va a ser el camino. No. Aquí es muy claro. Dice, porque si creemos en Jesús, porque dice que si creemos que Jesús murió y resucitó, es decir, yo creo que Jesucristo murió, pero a diferencia de muchas otras doctrinas, religiones y demás, nosotros estamos convencidos que el poder del Espíritu Santo resucitó a Jesucristo de entre los muertos. Y ese fue un milagro que no puede decir absolutamente ninguno de los profetas que ha pasado en esta tierra queriendo hacerse pasar por Dios. Me dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, vea lo que está diciendo, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces aquí nos habla que nuestro Señor Jesucristo va a venir. Dice que no precederemos a los que durmieron. O sea, no nos vamos a ir antes que los que ya han muerto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y ahí estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta parte de la palabra de Dios ha sido utilizada durante muchos años como cierto terrorismo espiritual. Ten cuidado porque Dios viene y si tú estás un poco mal te vas a ir al infierno. Y de pronto llegó el momento en el que se predicaba más del infierno que de Dios, que de Cristo Jesús. Eso generó en la gente cierto terror, cierto miedo, angustia, y al paso del tiempo decían, bueno, pero es que me dijeron desde que era niño que iba a venir, ya crecí y no ha venido, desde hace mucho tiempo lo están esperando y no viene. Entonces, ¿viene o no viene? Y en la tristeza, en la desesperación o inclusive en esa angustia que han venido, prefieren las personas ya no hablar más de eso. En el cristianismo, en la iglesia, se optó por dejar de hablar del tema, porque no aterrorizamos a la gente, lo que queremos es que la gente busque a Dios por amor. Yo estoy de acuerdo con eso. Definitivamente la gente tiene que buscar a Cristo Jesús porque Jesucristo es amor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él ya dio todo por nosotros. Entonces, ahí es donde se vuelve un tema difícil.
Porque aquí vemos que dice nuevamente, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. O sea, no queremos que sea un tema que se ignore. Y ahora ya estamos cayendo en la otra parte. Brincamos del terrorismo a la ignorancia. Ahora, no hables de que Dios viene. Habla de cualquier cosa menos de que Jesucristo viene. Y esto yo creo que se vuelve ya no un plan de Dios, porque la gente tiene que estar consciente que Jesucristo viene por su iglesia. Aquí lo está diciendo, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y también nos dice, no quiero que ustedes ignoren el tema. Por lo tanto, si Dios no quiere que nosotros ignoremos el tema, es nuestro deber enseñar de este tema. Tenemos que hablar todo lo que viene en la palabra de Dios. De lo contrario, estamos enseñando parcialmente lo que Jesucristo nos dejó, lo que Dios nos ha escrito en su palabra, y no estamos enseñando de forma completa lo que Dios nos ha pedido que enseñemos. Jesucristo hizo varias referencias a que Él vendría nuevamente por nosotros. Y en el Nuevo Testamento, en las cartas paulinas, encontramos muchas referencias a la segunda venida de Cristo y al rapto de la iglesia. Realmente son eventos diferentes. Por eso es necesario, pues, que también lo enseñemos. ¿Y qué sucede? Bueno, la ignorancia ha hecho que muchas personas en este periodo tan difícil no sepan realmente qué hablar, qué opinar. Hay personas que me dicen, es que hace muchos años me dijeron que Jesucristo iba a venir, porque a nosotros se nos hace mucho tiempo y realmente el tiempo es un tanto relativo. ¿Muchos años para quién? Jesucristo dijo pronto volveré. Mire, yo nada más le quiero hacer una pequeña observación que me llamó mucho la atención. Hice una revisión aproximadamente cuántos años pasaron de Adán a Abraham. De que Adán nos hiciera la palabra de Dios la referencia de que Dios sopló aliento de vida en Adán y después Adán tuvo un hijo a los 130 años que se llama Set. Bueno, yo digo, bueno, entonces aquí ya Adán tiene 130 años. Luego tiene a Set y Set va a tener un hijo a los 105 años que se llama Enos. Vamos contando el tiempo y en los 12 primeros capítulos de Génesis le estoy hablando que de la Biblia es nada. ¿Usted sabe qué significa Génesis? Génesis significa el comienzo. No significa el final, no significa la mitad, no, significa el comienzo. Eso es Génesis. ¿Cómo inició? Si usted va contando los años, pasando por Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoch, Matusalem, hasta llegar a Abraham, son más de 2000 años. Son entre 2000 y 2100 años. ¿Sí se da cuenta? Y apenas era el comienzo. Nosotros estamos en la era después de Cristo, estamos en el año 2021 en este momento. Y para muchas personas ya Dios es cosa del pasado porque ya tiene muchos años que yo escuché que Jesucristo venía por su iglesia, entonces ya me puedo olvidar de eso, Jesucristo no va a venir. Yo le quiero decir que para nosotros es mucho tiempo, pero la Biblia nos habla bien claro que 1000 años para el hombre puede ser un día para Dios, o al revés. Es decir, nunca nos describe exactamente cómo es el tiempo en el cielo, es decir, el kairos contra el cronos. La diferencia en los tiempos nosotros no la podemos captar como personas, pero sí sé que si en el principio, nada más de Adán a Abraham, que son como las primeras personas, pasaron cuando menos 2000 años, de Jesucristo para acá realmente no es mucho para Dios. Para nosotros como seres humanos es mucho. Pues dice la gente, Jesucristo ya no va a venir. Es necesario que conozcamos como hijos de Dios, pues varios temas. Porque, como les decía, a partir de la pandemia hay personas que piensan que una vacuna puede ser la marca del anticristo. Cuando me dicen esto, me preocupo bastante porque me doy cuenta que no han leído la Biblia. Desgraciadamente nuestra cultura, como lo hemos enseñado en varias ocasiones, es una cultura que no está lista para estudiar, para prepararse, para capacitarse. Queremos que todos nos lo lean, queremos que todos nos lo platiquen y estamos en la era de los videos, ¿no? Y ahora hasta el video me da flojera, entonces el video tiene que ser de 20 segundos y si en los primeros 5 segundos el video pierde tu atención, olvídate, el video no sirve. Está muy bien, yo no voy en contra de eso, pero estamos en una sociedad que está viviendo muy rápido, que no quiere leer, que no quiere pagar precios, que todo lo que tú me digas yo te lo creo. Viene en un video, está todo dar, así debe de ser.
Yo no lo creo así, yo no creo que esta sea la marca del anticristo, yo no estoy asegurándole a las personas, ni quiero entrar en situaciones de polémicas, no es mi idea al enseñar la palabra de Dios esto, pero quiero leerles lo que dice la palabra de Dios al respecto. En Apocalipsis, en el capítulo 13, en el versículo 14, dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido. Estamos hablando aquí de la venida del anticristo. Con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca, escuchen dónde, una marca en la mano, no es una vacuna en el brazo. Ahora, la vacuna, si usted ya se vacunó, normalmente les dicen del lado derecho o del lado izquierdo, del lado que tú quieras. Quiero hacer otro paréntesis. No estoy defendiendo o atacando la vacuna. No es mi papel, no es mi función. Yo no sé de medicina ni estoy metido en temas políticos. Estoy abordando el tema únicamente por lo que me han externado de forma bíblica, únicamente de forma bíblica. Y entonces dice que se le pusiera una marca en la mano derecha o en la frente. Y yo no he visto que la vacuna la pongan en la frente o en la mano. He visto que uno puede elegir el brazo. Ahora, de ahí a que lo que estamos viviendo no sea una preparación para la marca, eso ya es diferente. Sí parece ya más una preparación que se está dando hacia el tema de la marca, porque esta marca, efectivamente, al estar en la frente o al estar en la muñeca, pues es algo que se va a estar pasando, ¿no? Titit, titit. Es una marca que nos va a dar acceso a todo. ¿Qué dice la Biblia? Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Entonces, esta marca va a ayudar a que la gente compra y venda. Yo veo hoy que sí podría ser una preparación, por supuesto, porque dice, porque ustedes, bueno, van a un centro comercial y usted no puede pasar sino con su frente o con su mano. Cheque el tema de la temperatura, ¿no? Sí puede ser una preparación porque la gente, somos muy programables los seres humanos. Nos ponen algo y al rato se nos hace normal. Y después, si hay alguien que no lo acepta, está mal, porque estamos acostumbrados a aceptar lo que es normal. Bueno, normal según quién. Otra vez, no estoy hablando de que la temperatura sea buena o sea malo, no, no, no. Estoy hablando de que sí efectivamente parece que los escenarios se van preparando. Y entonces nos dice que ninguno puede comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre o el número de su nombre. Entonces, el 666 nunca va a venir como mucha gente lo espera. Un 6 y otro 6, y esta es la marca que ahora con la que voy a poder comprar. Por supuesto que no. Va a venir enmascarada, va a venir oculta, va a venir de forma que usted no lo pueda saber. Después nos dice en el versículo 18, aquí hay sabiduría. ¿Qué es lo que está diciendo? No cualquiera lo puede interpretar, ¿eh? O sea, esto que les estoy diciendo, no cualquier persona lo va a poder entender. Si usted piensa que le van a poner Satanás y que rito de sangre, obviamente no. Satanás no es tonto. Va a buscar la forma de pasar desapercibido como lo ha hecho hasta el día de hoy. Si se da cuenta, hasta el día de hoy ha pasado desapercibido lentamente y hay muchas cosas que la palabra de Dios dice que hay de aquel que a lo malo le llame bueno y a lo bueno le llame malo. Y ahora muchas cuestiones que en la palabra de Dios están prohibidas e inclusive están sancionadas, hoy en día no se toma como una debilidad de una persona, en donde alguien diga, bueno, es que esta persona tiene esta debilidad y la palabra de Dios dice que está mal, pero bueno, dejemos que el Espíritu Santo obre en la persona, escuche, sin que lo juzguemos. No, 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 ya no es suficiente con que no le juzgamos. Ahora, el que no piensa igual que él está mal, es sancionado por redes sociales y por medios de comunicación. Y ahora ya no podemos hablar nada en contra de lo que dice, o sea, de los pecados que en la Biblia dice que están mal. Entonces, anteriormente, lo que decía la palabra de Dios era correcto. Estados Unidos incluso fundó muchas de sus actividades con base en la palabra de Dios. Y ahora
el que piense como dice la palabra y piense diferente a como piensa el común de la gente, está mal. Es discriminación. ¿Por qué piensas así? Nos están adoctrinando a pensar de forma distinta a la palabra de Dios. Entonces, no me sorprende que efectivamente esto sí sea una preparación. Ahora bien, esto es una preparación que va a venir en un día, que va a venir en 2, en 5, en 10, en 15, en 20. Es algo que nadie sabe. La palabra de Dios dice que nadie lo sabe. Pero sí es cierto que esa marca va a ser de forma discreta, conforme al adoctrinamiento que se está llevando a la preparación, y la gente lo va a ver normal. Escuche, lo va a ver completamente normal. Y de hecho, el que no se la ponga va a ser el que va a ser visto de forma normal. Eso es lo que lo va a hacer tan difícil. Y dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Entonces, ya de entrada, yo no le estoy diciendo que Jesucristo no vaya a venir. Sería muy aventurado. La palabra de Dios dice que nadie, absolutamente nadie, conoce pues el día y la hora. Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 24, en el versículo 34. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y no se refiere a la generación como nosotros estamos acostumbrados. Como le digo nuevamente, de Adán a Abraham fueron 2000 años. O sea, es algo que nosotros todavía no entendemos. Y dice en el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es necesario que tú creas lo que dice la palabra de Dios, porque su palabra es viva, es eficaz y su palabra no va a pasar. Y dice después el versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Y vea lo interesante, cómo aquí nos pone una semejanza a lo que yo le estoy diciendo. En el versículo 37 del capítulo 24 de Mateo dice, mas como en los días de Noé. Entonces, esto nos lleva a que usted tiene que estudiar a Noé. ¿Cómo fue cuando cuando vivió Noé? Ahora, Noé vivió precisamente entre Adán y Abraham. Y nos está poniendo un ejemplo muy similar a cuando inició la tierra, que no es una historia tan pequeña como habíamos pensado, ¿no? Y nos dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no lo van a entender, no lo van a captar. Para ellos va a ser normal. No va a ser una marca en donde va a haber un círculo de fuego y sangre y el anticristo ahí con sus cuernos y entonces la gente va a decir, oh, no, ya nos alcanzó el anticristo. No, al contrario, van a ser aliados porque no lo van a entender. ¿Cuánta gente se salvó cuando fue lo de Noé? Solamente la familia de Noé. Entonces nos está poniendo un ejemplo de cómo las personas van a seguir su vida normal y ni cuenta se van a dar. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que es que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, el cual puso su señor el cual puso su señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo cual, cuando el Señor venga, lo halle haciendo así. O sea, nuestro Señor nos está diciendo, yo no te digo el día y no te digo la hora. Si yo quisiera que tú la supieras, te la daría. Pero me interesa que no la sepas. Simplemente no vas a saber cuándo es. ¿Por qué es esto? ¿Por terrorismo? Para nada. No es un terrorismo como muchas personas lo ven y como seguramente muchos a lo mejor nos lo han enseñado por años. Cuando se enseña este tema, la gente entra en nerviosismo y la gente entra en terror y dice, no es posible. Es una promesa de Jesucristo de amor. Yo voy a rezar por ti.
Y todo el que me acepte, todo el que esté conmigo me lo va a llevar conmigo a las bodas del Cordero. Yo me lo voy a llevar conmigo a festejar y me lo voy a llevar conmigo porque me ha aceptado. Yo vine al mundo a morir por el mundo y el que me acepta va a estar conmigo. Porque yo vine a hacer esa tregua, ese amor, ese pacto de amor con las personas que me aceptan, que quieren estar conmigo. No voy a obligar al que no quiere estar conmigo. El que no quiere estar conmigo, el que quiera vivir como está, adelante. Las consecuencias, él las decide. E inclusive una de las citas que más hemos escuchado es Juan capítulo 3, versículo 16, que dice así, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Es decir, Jesucristo no vino a morir a la tierra por usted y por mí por odio. Dice, porque todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El propósito de Jesucristo fue salvarnos. Como cuando fue el tiempo de Noé, el propósito del arca fue salvar a la gente. Ese era el propósito, salvar creación, salvar animales y salvar a la gente. Si la gente no quiso entrar, fue su decisión. Versículo 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es decir, el propósito de Dios es un propósito de amor. Versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y entonces es tan complicado que este mensaje no se vuelva un mensaje de miedo, un mensaje de terror, pero sí es necesario que conozcamos, porque los últimos días los estamos viviendo después de que Jesucristo resucitó y subió a la diestra del Padre. A partir de ahí estamos viviendo los últimos tiempos hasta hoy. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sé. Si usted me pregunta, ¿usted cree que Jesucristo va a venir pronto? Pues Él dijo que venía pronto y nuestro pronto no es su pronto. Entonces, para mí sí. Puede venir mañana, puede venir en un año, puede venir en 10 años, puede venir en 20 años. La gente por mucho tiempo decía, es que primero el Evangelio tiene que estar en todo el mundo. Con esta pandemia, a través de Internet, créame, el Evangelio ha llegado a muchas partes del mundo. Mucho tiempo yo fui espantado con esto. Hoy he aprendido que no podemos estar aterrorizados, pero tampoco podemos hablar de ignorancia. ¿Cómo es posible que las personas cuando son hijos de Dios hayan olvidado ya la esperanza tan grande cuando una de las personas que hemos amado muere y nos entristecemos peor que la gente que no conoce de Dios, completamente desolados, tristes, y hasta hay gente que reniega de Dios? ¿Cómo es posible entonces también que haya personas que se supone que son estudiadas de la palabra y que digan, es que esa vacuna es el sello del anticristo? Como le repito, no es tal vez mi función entrar en temas ni políticos, sociales, medicinales, farmacéuticos. Ese no es mi labor. Mi labor es hablar lo que dice la palabra de Dios. Y quiero decirle algo. La palabra de Dios es completa. Yo no puedo hablarle nada más de lo que a mí me gusta. Tengo que hablarle de todo lo que dice la palabra de Dios. Y a la venida de Cristo hay muchísimas referencias. Jesucristo habló, inclusive usted puede leer en Mateo 24, habló cuánto de su segunda venida y del arrebatamiento, que son temas distintos. En su momento los tocaremos cuando lleguen este tipo de clases. Pero para mí es importante decirle algunos puntos. El número uno. Jesucristo vino a buscar y salvar lo que se había perdido, no vino a condenarnos. Número dos, el plan de Dios para usted es que usted no viva, escuche, no viva bajo esta situación a la que se le conoce como gran tribulación. Por lo cual usted tiene una salida muy pronta. Romanos capítulo 10, versículo 8 dice, cerca de ti está tu solución, cerca de ti está la palabra, en tu corazón y en tu boca. Que si tú confiesas a Jesucristo como tu Señor, crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces tú tienes la oportunidad de aceptar a Jesucristo y no vivir en este terrorismo, de decirle a Jesucristo, yo te invito a mi vida, yo no sé cuándo vas a venir, es más, no sé si voy a morir y mis hijos van a verlo, o mis nietos van a verlo, o mis bisnietos van a verlo, o simplemente lo voy a ver yo mismo el día de mañana, no lo sé, pero sí sé que no puedo estar ignorante en el tema.
Entonces, cuando podamos aprender del tema, hay tantas cosas que tenemos que aprender. Por ejemplo, son 3 años y medio en los que se va a dejar libre este sello y otros 3 años y medio donde va a ser a fuerza. Para eso tendríamos que entender Daniel, la semana perdida de Daniel, las 70 semanas de Daniel. Es necesario que tú conozcas de la palabra de Dios, porque Jesucristo no miente. Todo fue profetizado por Daniel, inclusive en la misma profecía, en donde se habla cronológicamente más de 400 años, antes de que Jesucristo naciera, ya se hablaba prácticamente de cuándo iba a morir. Y usted lo puede revisar y es increíble cómo esa profecía se cumple de tal grado que Jesucristo muere en ese momento en el que él tenía que morir. Y la última semana, que es la semana perdida, precisamente es de la semana que le estoy hablando, cuando Jesucristo viene por su iglesia. Entonces, en esa semana, estamos hablando que son 7 años, y la mitad, a los 3 años y medio, dicen que se va a terminar como la tregua, y a partir de ahí va a ser forzosa la marca. Como hijos de Dios, sabemos que su palabra dice que en la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra forma les hubiera dicho: voy pues ahora a preparar lugar para ustedes. O sea que hay un lugar preparado para usted, ¿sabía? Hay un lugar preparado para usted en el cielo y hay una relación hermosa que Dios tiene preparada también para usted aquí en la tierra, en donde Él quiere bendecirle, en donde Él quiere derramar de su amor, en donde Él quiere romper todo miedo. Si usted es una persona que vive con miedo ante estas situaciones, ante si se acaba el mundo, si no se acaba el mundo, qué va a pasar con la enfermedad, yo le quiero decir: no tenga miedo. La palabra de Dios no nos enseña a vivir con miedo. Nos enseña a vivir en una relación hermosa con Él, tranquilos, en paz, reconciliándonos con Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: tenemos paz para con Dios en Cristo Jesús. Así que le quiero invitar que si usted tiene cierta desconfianza de esa salvación, ¿qué va a ser de mí? Es el momento de que entregue su vida. Es el momento de que entregue su vida a Cristo Jesús y que le pida que le enseñe a ver la vida de forma diferente, que le enseñe a Jesús, que le muestre cuál es el plan que Él tiene para usted. Porque desde esta tierra Él quiere bendecirle, no hasta que usted se muera. Su salvación inicia desde el día que usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador. Así que repita conmigo, le voy a invitar, si es que usted todavía tiene esa agonía, ese miedo, esa angustia. Repitamos juntos: Señor Jesús. Dígalo conmigo: Señor Jesús, en este día yo te acepto como mi único Señor, como mi Salvador. Te pido que entres a mi corazón. Quita de mí el miedo y trae la paz, pero no permitas que yo renuncie a la fe por cualquier cosa. No permitas que yo me olvide que tú, Jesucristo, eres el Señor. No permitas que yo deje de hablar de tu palabra. Tu palabra dice que cada que nosotros tomamos de la copa y comemos del pan, recordando la mesa de comunión, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Sabemos que Jesucristo viene y hasta que Él venga anunciaremos la muerte de Jesús. Así que, Padre, te doy gracias porque hoy he aceptado a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Dígale: gracias porque yo he confesado a Jesucristo en mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te pido en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, que seas tú el que traiga esa paz a mi vida. Trae la paz que sobrepasa tu entendimiento, que ayúdame a vivir en esa relación hermosa contigo, creyendo de tu palabra todo lo que dice, no solamente lo que a mí me gusta, no solamente lo que a mí me agrada. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones a todos, que tenga un gran día y recuerde, la Iglesia de Cristo Jesús sigue caminando, seguirá caminando, porque somos la novia. Dice la palabra de Dios que Él está preparando un lugar para su novia, que Él está preparando un lugar para su iglesia, y nos vestiremos de lino fino, limpio y resplandeciente para recibir a nuestro Señor. Que Dios le bendiga, que tenga un excelente domingo y un gran inicio de semana, porque Dios está con usted.